Buenas tardes, somos el equipo 8 y esta es nuestra presentación de nuestro póster digital. Vamos a iniciar con el potencial de membrana. Se refiere cuando las neuronas permanecen con una diferencia de potencial eléctrico en el exterior e interior de su membrana. Esto se debe a la repartición dispareja de iones como son el sodio y el potasio. La diferencia de potencial es la diferencia de carga eléctrica entre el exterior y el interior de la neurona. Haciendo una analogía a una pila que tiene un polo positivo y un polo negativo, y entre ellos se genera una diferencia de potencial con una capacidad de trabajo. Esta capacidad de trabajo puede ser, por ejemplo, encender una lámpara. En la neurona pasa lo mismo. El interior es negativo, el exterior positivo, la separación genera una diferencia de potencial y también genera una capacidad de trabajo, que en este caso es la comunicación. En el potencial de membrana es como estar en un estado de reposo. Cuando recibe un estímulo, genera un potencial de acción, que es lo siguiente que vamos a ver y que está acá. El potencial de acción es un proceso que ocurre cuando una neurona es estimulada, lo que origina un cambio en el potencial de membrana y produce un impulso eléctrico breve y rápido que pasa por toda la neurona para comunicar la información a otras células. Entonces, un estímulo provoca que el sodio entre en grandes concentraciones atraído por la carga negativa del interior. El interior se vuelve menos negativo hasta volverse completamente positivo. Pasa de una carga de menos 70 milivolts a una carga de entre 30 y 40 milivolts. En el punto máximo, la entrada de sodio se detiene cerrando los canales y se abren los canales de potasio. Estos salen para equilibrar la carga y que el interior vuelva a ser negativo. Esto lo realiza la bomba de potasio, que saca 3 iones de sodio y mete 2 de potasio. Es decir, saca más carga negativa de la que entra, por lo que se busca regresar a la diferencia de potencial original, que es negativa. El siguiente punto aquí es la frecuencia de disparo neuronal. La frecuencia de disparo neuronal es la tasa a la que una neurona genera potenciales de acción por unidad de tiempo, generalmente medida en hercios o hertz. Esta frecuencia puede variar ampliamente dependiendo del tipo de neurona, la región del cerebro y el estado de activación. Aquí pues creo que no necesita más explicación, es simplemente el ritmo al que se hacen los disparos. Entonces vamos a pasar directamente con los ejemplos. El primer ejemplo es la visión. Cuando vemos un objeto, las neuronas en la retina y en el córtex visual disparan en respuesta a la luz y al patrón de estímulos visuales. Entonces los fotorreceptores están en reposo cuando hay oscuridad, es decir, el potencial de membrana. Cuando la luz los golpea, provocan un cambio químico. Este cambio se llama hiperpolarización, que es cuando el interior está más negativo de lo normal. Esto debido a que los canales de potasio se cierran más lentamente y puede variar la velocidad a la que se cierran o se abren dependiendo de la luz que entre. Entonces, este estímulo provoca un potencial de acción en las células del nervio óptico. Estas mandan las señales al cerebro y la frecuencia con la que mandan las señales se puede traducir como la información del objeto, qué tanta luz le está dando, el color, los bordes, contrastes, etc. El siguiente ejemplo es el estado anímico. Cuando experimentamos miedo, las neuronas en la amígdala y en el córtex prefrontal disparan para procesar y responder a la brevedad ante el estímulo de un posible peligro o amenaza. En este caso, el potencial de membrana, por ejemplo, cuando es menos negativo, puede hacer que las neuronas sean más fáciles de excitar. Entonces, un estímulo que para una persona podría ser neutro, a otra le puede provocar miedo. El potencial de acción, cuando es de manera eficiente ante cierto estímulo, puede, por ejemplo, liberar dopamina. Pero cuando hay déficit en este potencial de acción, ante ese mismo estímulo, se puede no producir la dopamina necesaria y se traduce en anedonia, que es la incapacidad de sentir placer. Y la frecuencia de disparo, cuando es alta en la amígdala, puede traducirse como miedo o ansiedad. Cuando es alta en el núcleo de accumbens, se traduce como euforia o un deseo muy intenso. Frecuencias estables y coordinadas se relacionan con la calma y patrones alterados con manías, ansiedad o depresión. Nuestro último ejemplo es la movilidad motriz. Cuando realizamos un movimiento voluntario, las neuronas en el córtex motor y en la médula espinal disparan para controlar y coordinar los músculos involucrados.
Este potencial de membrana puede estar en alerta, entre comillas, y necesitar un estímulo menor. Esto, por ejemplo, puede verse en los corredores. Cuando están en la línea de salida y se realiza el disparo, ellos inmediatamente se lanzan a correr. Entonces solamente están esperando ese estímulo para que el potencial de acción haga que los músculos se muevan. Este potencial de acción, el ritmo al que envía las señales, se traduce en la fuerza del músculo. Por ejemplo, una frecuencia baja se traduce en poca fuerza, una frecuencia alta en mucha fuerza. Una frecuencia precisa y coordinada se traduce justamente en movimientos precisos, como meter un hilo en una aguja. Un déficit en esta frecuencia puede traducirse en un accidente cerebrovascular donde no podemos mover ciertas partes del cuerpo, en Parkinson o en esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, para concluir la presentación del póster, podemos decir que las propiedades eléctricas de las neuronas son la base de la fisiología del comportamiento humano. Permiten la transmisión de información. Estas se generan por el flujo de iones por la membrana neuronal. Controlan procesos como la percepción, el pensamiento, emociones, etc. De manera que cuando el cerebro recibe información externa o interna, puede desencadenar las conductas más apropiadas para cada momento. Además, nuestro comportamiento genera consecuencias en el ambiente. Dichas consecuencias nos hacen aprender y este aprendizaje termina produciendo cambios a nivel cerebral, en concreto en las conexiones sinápticas. Estas generan pensamientos y procesos cognitivos complejos. Gracias por su atención.